Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre balance de materia sin reacción química. Lo vamos a hacer al proponer una solución para el ejercicio 4.10 del Richard Feller, tercera edición. Más que proponer una solución, vamos a proponer un procedimiento. Ese procedimiento lo vamos a dividir en tres partes diferentes. En la primera parte, que va a ser el primer video, vamos a trazar lo que sería el diagrama de flujo. En la segunda parte, que sería el segundo video, vamos a hacer el análisis de los grados de libertad. Y en la tercera parte, que sería el tercer video, vamos a plantear el balance en sí. Vamos a empezar con la primera parte, que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo se puede considerar como la parte más importante para solucionar los ejercicios, ya que allí vamos a plantear todos los datos y las relaciones adicionales que nos aporta el problema. Si nosotros leemos el problema, lo primero que tenemos que buscar en el problema o tratar de identificar es el o los procesos que hay en el problema. En este caso tenemos un proceso bastante simple, que es un proceso de mezclado, ya que se están combinando varias corrientes para obtener una corriente de productos. Nosotros representamos donde suceden los procesos por medio de unas cajitas, así como esta caja que aparece acá. En esa cajita se suele llamar unidad. En esas unidades es donde suceden los procesos. Por lo tanto, aquí estaría ocurriendo un proceso de mezclado. Entonces, en la cajita lo que representa es una unidad, y dentro de la unidad es donde pueden suceder uno o varios procesos. Lo segundo son las líneas. Nosotros vamos a representar las entradas y las salidas a través de unas líneas. En esas líneas vamos a tener una jefe, que quiere decir flujo. Por ejemplo, a esta línea la podemos llamar F1, a esta línea la podemos llamar F2 y a esta línea la podemos llamar F3. En este caso se puede identificar que tendríamos lo que serían dos flujos de entrada y un flujo de salida. Una vez que nosotros identificamos el proceso, dibujamos la unidad y somos capaces de dibujar las líneas de entrada y salida, debemos etiquetar cada una de las líneas. Etiquetar se llama a colocar, por ejemplo, el flujo total que hay en la línea, si lo conocemos. En este caso, por ejemplo, tenemos un flujo de 300 galones de una mezcla. Entonces vamos a suponer que este va a ser el flujo número 1 y aquí colocaríamos 300 galones. O sea que estaría entrando un volumen de 300 galones en la línea número 1. En esas etiquetas también se deben anotar lo que son las fracciones másicas o las fracciones molares. Para diferenciar las fracciones másicas de las fracciones molares, nosotros vamos a utilizar una pequeña línea. Por ejemplo, la X en la línea va a ser simplemente la fracción másica. La X con la línea va a ser la fracción molar. Y vamos a utilizar la X cuando tengamos líquidos o sólidos. En este caso, aparentemente lo que tenemos son líquidos. Entonces, X cuando sea líquido o sólido, con la línea para decir que es fracción molar, sin la línea para decir que es fracción másica. La fracción másica es la misma fracción de peso. El porcentaje de peso, para llevarlo a fracción, lo único que hay es que dividirlo entre 100. Por ejemplo, acá nos indica que la que para nosotros es la línea número 1, tiene 75% en peso de etanol. Entonces, si nosotros venimos a la línea número 1, deberíamos colocar X1E. X porque es fracción másica, 1 porque es la línea número 1 y E de etanol. Y va a tener un valor de 0,75. En esa línea número 1 solamente viene entrando etanol y agua. Por lo tanto, lo que sería la fracción másica en la línea número 1 de agua, la podemos colocar como 1 menos X1E. Debemos recordar que toda la suma de las fracciones másicas en una línea deben dar igual a 1. De ahí a que la segunda fracción másica se puede obtener por una diferencia. Quiere decir entonces que X1A sería igual a 0,25. Si nosotros continuamos leyendo, nos van a describir lo que vendría a ser la línea número 2. En la línea número 2 vamos a tener 25%, en la línea número 2 está acá, tendríamos 40% por peso de etanol y 60% de agua. Entonces acá podríamos colocar, por ejemplo, X2E, que sería fracción másica en la línea número 2 de etanol. 0, en este caso 0,40. Lo que vendría a ser la fracción másica del agua en la línea número 2, la podemos obtener por diferencia, 1 menos X2E, que por supuesto
nos daría 0,60 de agua. O sea que tendríamos una fracción másica en la línea número 2 de 0,60. En la línea número 3, nuevamente tenemos la que sería la fracción másica de etanol. Dice que la línea número 3, o lo que nosotros llamamos línea número 3, contiene 60% en peso de etanol. Entonces, podríamos colocar X3E, 0,60. Y X3 de agua sería igual a 1 menos X3E. Con esto obtendríamos que X3 de agua sería 0,40. Entonces ya tendríamos etiquetada, por ejemplo, las líneas, tendríamos la unidad. Hay unos datos adicionales que nos están aportando que son las gravedades específicas. Tendríamos la gravedad específica en la línea número 1, que tiene un valor de 0,877, y la gravedad específica en la línea número 2, que tiene un valor de 0,952. Ahora, ¿por qué nos están aportando o qué es eso de gravedad específica? La gravedad específica se utiliza para plantear o para que sea posible determinar la densidad de una sustancia o de una mezcla de sustancias. Eso es debido a que la densidad de una sustancia se puede expresar como la gravedad específica de esa sustancia multiplicada por la densidad del agua. En este caso, la densidad del agua es 4 grados centígrados. Generalmente esa es la densidad que se toma como referencia. Entonces, una vez que nosotros tenemos lo que sería la gravedad específica de una sustancia, con esa gravedad específica nos es posible encontrar la densidad de la sustancia. Por ejemplo, si nosotros queremos la densidad de la mezcla en la línea número 1, nosotros lo que tendríamos que colocar es densidad 1 va a ser igual a la gravedad específica número 1 por la densidad del agua a 4 grados centígrados. Esto sería igual a 0,877, y acá nosotros podemos seleccionar el valor de la densidad dependiendo del sistema de unidades donde vayamos a trabajar. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos trabajar en el sistema internacional, la densidad del agua a 4 grados centígrados en el sistema internacional tiene un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces quiere decir, por ejemplo, que la densidad número 1 sería igual a 877 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a anotar acá aparte, densidad del agua a 4 grados centígrados tiene un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Sistema internacional. Por supuesto, podemos trabajar también en el sistema inglés. El valor de la densidad del agua en el sistema inglés es de 62,4 libras sobre pie cúbico. Pero una vez que nosotros decidimos trabajar en el sistema internacional, todas nuestras unidades deben aparecer en el sistema internacional. Es decir, si nosotros, por ejemplo, deseamos la densidad, en este caso, número 2, porque nosotros tenemos la densidad de la línea número 2, o tenemos la gravedad específica, mejor dicho, de la línea número 2, entonces sería gravedad específica de la línea número 2 por la densidad del agua a 4 grados centígrados. Considerando que esa gravedad específica es de 0,952 por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y con esto obtendríamos que la densidad en la línea número 2 va a tener un valor de 952 kilogramos sobre metro cúbico. Una vez que nosotros tenemos las densidades, es interesante plantear por qué nosotros decidimos buscar las densidades o por qué estamos planteando las densidades. Lo que sucede es que el único flujo principal, por llamarlo de alguna manera, que tenemos es el flujo número 1, pero este flujo está en volumen. Y nosotros, por lo general, solemos plantear los balances de materia en masa o en mole, no en volumen. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una sustancia incomprensible, debemos recordar además que una sustancia incomprensible es aquella cuyo volumen no cambia, o sea que se mantiene constante. Entonces, si nosotros no tenemos esa sustancia, sino que tenemos una sustancia comprensible que su volumen cambia, no nos va a servir para el balance de materia. Siendo así, se acostumbra siempre a trabajar con masa o con mole. Por lo tanto, esta F1 que tenemos acá, que es volumétrica, no nos sirve. Tendríamos que utilizar una F1 bien sea molar o másica. En este caso debe ser másica porque nosotros lo que tenemos son composiciones o fracciones másicas. Entonces, podríamos hacer un pequeño cálculo preliminar y es transformar F1 de volumen a masa.
Y esto lo podemos hacer mediante la densidad. Debemos recordar que la densidad se define como masa sobre volumen. Si nosotros tenemos la densidad y tenemos el volumen, podemos despejar. Y así nos sería posible encontrar la masa o el flujo másico de cualquier cantidad. Es decir, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. O lo que es lo mismo, F1 en masa va a ser igual a la densidad número 1 por F1 en volumen. La densidad de la mezcla número 1 o de la línea número 1 es 877 kilogramos por metro cúbico. Y F1, el flujo volumétrico, es de 300 galones. Ahora, aquí, antes de hacer esa pequeña, podemos plantearlo, pero no podemos realizarla porque hay un pequeño detalle y es que estamos en galones. Tendríamos que ejecutar una transformación. Acá abajo tengo un poquito más de espacio, lo voy a hacer acá. Entonces sería F1 en masa va a ser igual al valor de la densidad número 1, que en este caso es 877 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicando el flujo métrico que está en galones, son 300 galones. Ahora vamos a utilizar un pequeño factor de conversión que establece que un metro cúbico equivale a 264,17 galones. Este factor de conversión es tomado del Ferder tercera edición. Entonces los galones deben aparecer abajo porque es lo que queremos simplificar. En este caso galones y galones se simplifican y nos quedaría metro cúbico. Este metro cúbico con este metro cúbico se va a simplificar y vamos a obtener masa. Y con eso obtendríamos un valor de 995,92 kilogramos. Y aquí tendríamos el flujo número 1, pero en masa. Nos conviene más trabajarlo en masa porque los balances de materia, como ya dije, por lo general se suelen realizar en masa o en mole. Y este que aparece acá, nosotros lo podríamos nombrar algo así como un cálculo preliminar. Es decir, un cálculo que nosotros ejecutamos antes de entrar a solucionar el problema. Entonces vamos a anotar acá cálculo preliminar. Ahora, una vez que tenemos etiquetado el diagrama de flujo, y es importante, nosotros vamos a trabajar con F1 en masa. O sea que vamos a trabajar con 995,92 kilogramos. No vamos a olvidar de estos 300 galones que aparece acá. Entonces eso es importante porque ese es el que vamos a utilizar de ahora en adelante para toda la solución. Y acá tenemos etiquetado y hemos utilizado o hecho las transformaciones necesarias en el diagrama de flujo. Así que en la siguiente parte vamos a hacer lo que sería el análisis de grados de libertad.